Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Sean ustedes bienvenidos a nuestro devocional cotidiano de nuestra Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Nuestras reflexiones esperamos que sean de ayuda y que podamos disfrutar este tiempo juntos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de reflexiones, de pensamientos sobre la carta a los Gálatas y el tema que se ha estado desarrollando en nuestros sermones cada domingo van a ser los temas relacionados con creciendo en la libertad. Es decir, Gálatas es un libro que habla de libertad. Y obviamente cuando nosotros estamos hablando y pensando acerca de ese tema de la libertad, pues obviamente que hay muchos aspectos que se deben de tomar. Algunos de ellos el mismo apóstol Pablo los va a desarrollar en la carta, mientras que otros, ¿verdad? Otros temas de libertad se van a ir viendo dentro de otras epístolas. Por ahora, gracias por acompañarnos. Ya algunos de ustedes están conectando. Eh, entonces, si les parece bien, yo les invito para que entremos a nuestro tema del día de hoy. ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? ¿De qué vamos a estar hablando? Pues tomando este tema de libertad, hay varias preguntas que nos vienen a la mente, ¿no? Entre las preguntas están, ¿cómo es que yo adquiero esa libertad? O también otra pregunta que es muy útil es, ¿para qué uso esa libertad? Como ustedes pueden observar, hablar de la libertad y sobre todo de la libertad cristiana es un tema bastante fuerte y sí nos puede llevar a muchos caminos. Hoy quiero yo centrarme precisamente en una de las preguntas relacionadas con la libertad, ¿no? Y es precisamente la fuente, el origen de donde yo puedo ser libre o cómo es que puedo ser libre y también para qué es que tengo esa libertad. Miren, hay otra carta muy cercana a Gálatas, en donde el autor se dirige a personas que estaban en situaciones muy conflictivas en aquel entonces. Sí, es la primera carta de Pedro, las dos cartas de Pedro, que fueron dirigidas a personas que estaban pasando por situaciones muy difíciles. Si al leer precisamente la introducción a la carta, podemos observar que Pedro dice que las personas a quien está dirigiendo su carta son personas que habían sido expatriadas, es decir, personas que habían sido echadas de su lugar. Habían llegado otros, no sé, gobierno, militares, quién sabe que había llegado, y los habían echado de su lugar. Hoy vemos fenómenos de este tipo en diferentes áreas. En México, por ejemplo, ¿no? Cuando el narcotráfico llega a un pueblo y la gente tiene que huir, o cuando hay rencillas de carácter religioso que gente tiene que salir de sus lugares. Eh, pues es precisamente este el pensamiento. Probablemente usted no está en esa situación ahora, pero sí se encuentra presionado y preguntándose qué es lo que tengo que hacer, cómo es que debo de actuar en medio de esas situaciones. Bueno, aquí Pedro en su primera carta, él lanza un reto a la iglesia en donde les pide que ellos vivan con una esperanza en la resurrección de Cristo, que vivan con esperanza de su herencia, que recordemos, como decía Pablo, que nuestra herencia no está aquí, sino que está en los cielos.
También dice que vivan este, hasta donde sea posible, ¿verdad? Sometiéndose a estas restricciones que esta vida les daba, y que lo hicieran con entereza, ¿no? Él dice que ceñidos los lomos, con sobriedad, esperando por completo en la gracia de Dios. Conducíos, dice Pedro, con temor, conducíos con amor y conducíos con fe, con esperanza. Todo eso lo encontramos en el primer capítulo de su carta. Pero Pedro termina este capítulo con una frase que nos conmueve y nos tiene que llevar a reflexión seria. Y es esta parte donde Pablo dice que nosotros debemos de actuar con todo esto, tomando fuerza y aceptando la palabra de Dios como nuestra guía, porque dice Pedro que la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la que hemos escuchado en el Evangelio. Es decir, ¿de dónde vamos a encontrar o en dónde vamos a encontrar nosotros toda la fortaleza para vivir en medio de la adversidad? Obviamente, vivir en la adversidad no es nada ni siquiera imaginable para ninguno de nosotros, y ni deseable en absoluto, ¿verdad? Pero hay ocasiones en nuestra vida cuando caemos en esas situaciones, no voy a poner razones ahorita, ¿verdad? En donde nos sentimos completamente angustiados, abatidos y no sabemos cómo actuar. Es aquí donde precisamente viene la respuesta de Pedro. ¿A dónde podemos acudir? Es cierto, tenemos nuestra esperanza en Dios, tenemos nuestra esperanza en lo que Cristo hizo por nosotros, pero ¿dónde puedo yo encontrar la fuerza, la orientación, la dirección para saber qué hacer en casos particulares? Bueno, volvemos al pasaje, ¿no? Pedro nos dice que todo eso lo encontramos en la palabra de Dios, esa palabra de Dios que permanece para siempre. Ustedes me van a decir, ah, sí, hermano, pero ¿cómo le hacemos? ¿No? ¿Qué me va a aportar? Voy a agarrar mi Biblia y me la voy a traer aquí en el pecho por donde quiera que vaya. No, no se trata de ese tipo de actitudes, ¿no? Hay otro pasaje que a mí siempre me ha gustado mucho y lo escribe también Pablo en su carta, en su segunda carta a Timoteo, y es el capítulo 3 versículo 16, que Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como ustedes pueden observar en este pasaje, Pablo retoma el concepto de la importancia de la palabra de Dios. Y aquí nos dice, ustedes observan el versículo 17, que la palabra de Dios es la que nos puede llevar a ser perfectos. Perfectos, y agrega, califica, enteramente preparados para toda buena obra. Ahora, ¿qué significan estas dos frases? Bueno, lo que Pablo está diciendo no es que nosotros vamos a ser personas impecables, es decir, no se trata de que jamás vamos a hacer nada malo, de que ningún error se va a encontrar en nosotros. A veces cuando pensamos en la perfección, pensamos que la perfección es eso, ¿no? Que esté bello, que sea bonito, ¿verdad? Cuando entramos a un lugar, o sea, vamos a comer en algún lugar y vemos la mesa servida y decimos, ah, esta está perfecta, ¿no? Porque tiene todo. La perfección no es algo estético en el cristiano, sino más bien, como ustedes ya se van dando cuenta, la perfección en el cristiano es funcional.
De hecho, ¿verdad? La palabra que sean perfectos, que como dice Pablo aquí, significa que esté completamente lleno, que lo tenga todo. A mí me gusta mucho pensar en la perfección desde la perspectiva de la funcionalidad. Cuando algo funciona como debe de funcionar es que es perfecto. Ahora bien, si llevamos este pensamiento a nuestras situaciones, a nuestras ideas, tenemos que hacernos la pregunta, no, yo soy perfecto, es decir, yo soy funcional. ¿Qué es lo que Dios busca de cada uno de nosotros? No que seamos perfectos estéticamente, ¿no? Que yo sea un buen cuadro, ¿verdad? Que tenga una fotografía que todos puedan ver. No, no se trata de eso, sino que se trata de que tú y yo seamos funcionales. Si ustedes unen este pensamiento con lo que Pedro decía a las personas que estaban pasando por situaciones difíciles, van a encontrar que es eso precisamente, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti y de mí? Pues Dios quiere que tú y yo seamos funcionales. Funcionales para Él, funcionales para su iglesia, funcionales para su reino. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Por eso es que agrega Pablo aquí la segunda palabra, enteramente preparado. Es decir, que yo pueda en un momento dado dar respuesta, que yo pueda entrar. Eh, yo no sé cuántos de ustedes han tenido en sus manos algún tipo de herramienta que no es muy perfecta, ¿verdad? Imagínense que ustedes van por la calle, se les poncha la llanta, ¿verdad? Y entonces sacan su gato, ¿verdad? Para cambiar la llanta. Y entonces empiezan a darle duro y duro y duro al gato y cuando ya se va subiendo, ¡fum!, se baja otra vez. Y ahí van ustedes otra vez y duro, duro con el gato, sube el carro y ¡boom!, se baja otra vez. Eso significa que el gato con que están ustedes tratando de levantar el auto no es funcional, está echado a perder. ¿Sí? Lo que Dios quiere es que nosotros en cualquier momento podamos ser útiles en las situaciones en que estemos. Por esto es que Él ha creado algo para nosotros, nos ha dado algo que nos puede llevar a esos niveles de funcionalidad para Él, para su reino, para su iglesia. ¿Y qué es lo que nos ha dado? También como se lo dijo Pedro a los creyentes de aquel entonces, es su palabra. ¿Sí? Es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es que la palabra de Dios me puede hacer funcional, me puede hacer perfecto, me puede hacer útil? Bueno, Pablo lo menciona en el versículo 16. Estamos en 2 Timoteo, ¿sí? Capítulo 2, versículo 16. Y en esta carta, Pablo dice que la palabra de Dios tiene cuatro características, o sea que va a funcionar en cuatro formas cuando nosotros estamos cercanos a ella. Dice, toda la escritura de Dios es inspirada por Dios y útil para uno enseñar. Dos, para redarguir. Tres, para corregir. Y cuatro, para instruir. Ahora, ¿qué significan estas palabras? Bueno, ustedes ya saben, ¿no? Enseñar significa básicamente dar conocimiento. La palabra de Dios es la que nos enseña, la que nos da la información que tenemos, los saberes que nosotros debemos de aprender para poder servir al Señor y ser útil. Entonces, si yo no tengo conocimiento, yo no voy a poder hacer las cosas. Yo le he preguntado en una ocasión a los chicos, bueno, ¿y cómo pueden cambiar ustedes una llanta de su coche? Y algunos me dicen, no, es que yo no sé cómo hacerlo. Bueno, necesitamos en primer lugar conocimiento, información. Y eso nos lo da la palabra de Dios, no para cambiar una llanta de un coche, sino para poder ser útil en su reino, en la iglesia, ser útil para Él. La segunda cosa, además de que la palabra de Dios nos da esa información, esos saberes, es que dice que nos redarguye. Ahora, la palabra redarguir es una palabra, en ocasiones la ligamos
con el hecho de remorder la conciencia, ¿no? Pero redarguir más bien es la palabra que significa que nosotros aprendemos a distinguir. ¿Sí? Ustedes se han fijado, ¿no? Cómo de pronto los niños empiezan a distinguir sabores cuando van creciendo. Y de pronto, ¿verdad? Le vamos a dar algo y desde que lo huele dice, yo no lo quiero, ¿sí? Porque ya empezó a distinguir sabores, ¿sí? Esto es precisamente lo que significa redarguir. Es decir, que empezamos a tener la capacidad para distinguir una cosa de otra. Y nosotros como creyentes en este mundo, si queremos ser útiles para el Señor, tenemos que empezar a tener discernimiento. Tenemos que empezar a aplicarnos, a redarguirnos a nosotros mismos para saber qué cosas hacer y qué cosas no hacer, para saber en qué involucrarnos, en qué no involucrarnos, para ir de lo que es bueno a lo que es mejor todavía. Entonces, la palabra de Dios nos da las bases para aprender a tener este criterio, ¿verdad? Para aprender a redarguir. Entonces, nos da saberes, nos da información, nos ayuda a aplicar esa información para distinguir entre una y otra cosa, pero también dice que la palabra de Dios corrige, ¿sí? Es útil para corregir. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes saben perfectamente que corregir es hacer cambios, ¿sí? Si por ejemplo, si yo traigo mis zapatos puestos, si me está lastimando el zapato, ¿verdad? Porque tengo una piedra, ¿qué es lo que hago? Me quito el zapato y tiro la piedra, ¿verdad? Entonces no voy a agarrar el zapato, voy a quitarme el zapato y me voy a ir descalzo. Corregimos los problemas, ¿no? Buscamos siempre que haya una corrección. Precisamente la corrección es llevarnos a cambios positivos. Si nosotros utilizamos la Biblia como lo que es, no solamente vamos a tener la información necesaria para cambiar, no solamente vamos a aprender a tener la capacidad de hacer esos ajustes en la vida, ¿verdad? También voy a estar motivado para abandonar cosas que no debo de llevar y seguir hacia el camino que sí debo de andar. Entonces voy a corregir. Si mentía, dejo de mentir. Si robaba, dejo de robar. Entonces, todas estas cosas son las que Dios nos guía y nos enseña a través de la Biblia. Entonces nos enseña, nos redarguye, nos corrige y finalmente dice Pablo que nos instruye en justicia. Es decir, me ayuda a aprender a vivir bajo principios, valores y reglas. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia hace. Cuando yo voy a la Biblia, yo puedo aprender ahí principios para mi vida. Voy a aprender a vivir valores espirituales. Voy a aprender a vivir, a vivir con reglas, porque yo mismo me voy a poner reglas porque vienen de la palabra de Dios. Entonces, todo esto es precisamente lo que la Biblia hace. Cuatro cosas importantes. Me enseña, o sea, me da información, me da saberes que debo de aprender. Me redarguye, contribuye en mi capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo y entre lo bueno y lo mejor. Corrige, ¿verdad? La Biblia me enseña que debo de hacer cambios en mi vida. Y finalmente me instruye en justicia, ¿verdad? O sea, me ayuda a aprender a vivir bajo principios, valores y reglas. Esto fue lo que Pablo le enseñó a la iglesia y esto fue también lo que Pedro le dijo a los que estaban siendo expulsados de sus lugares y estaban viviendo en problemas, ¿no? ¿Qué orientación tengo? La tengo en la palabra de Dios. ¿Qué, hacia dónde debo de ir? Pues yo debo de ir, como decía Pablo, hacia hacia la transformación de mi vida para que sea una vida funcional, perfecta. Si yo sigo la Biblia de esa manera, ¿verdad? Siguiendo su enseñanza, aprendiendo a distinguir, a corregir mi vida, a vivir en justicia, yo voy a ser una persona perfecta. O sea, que es perfecto, repito, funcional. Una persona que pueda ser funcional
para la iglesia, para Dios y para su reino. Así que hermanos, ahora que estamos nosotros estudiando los sermones el domingo en la iglesia, la epístola de la libertad, la epístola de los Gálatas, hagámonos esa pregunta, ¿no? ¿Qué voy a aprender que me va a hacer libre? ¿Sí? Cómo va a expresarse mi libertad? Pues se va a expresar a través de una vida perfecta, o sea, útil en las manos del Señor. Así que piensa bien en estas ideas que Pablo y Pedro nos comparten relacionados con la palabra de Dios y que lleguemos, ¿verdad?, a la misma conclusión a la que Pedro llegaba, que la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Sí? La palabra del Señor permanece para siempre y que esta palabra del Señor es la que hemos escuchado nosotros en el Evangelio. ¿Sí? Porque la palabra del Señor es incorruptible, es perfecta y es la que nos guía a ser útiles en todo para el Señor. Ahí les dejo entonces con ese pensamiento, mis hermanos, y espero que el Señor los llene de bendición este día. Estaremos viéndonos entonces, si Dios permite, en el culto del día de hoy. Nada más quiero recordarles o darles un recordatorio. Aquellos que se han inscrito para tomar los cursos de la Escuela de Desarrollo, sepan que el día de hoy no va a haber clases, sino que empezaremos la semana entrante. Hubo un ajuste debido a que ahí están haciendo algunos arreglos en los salones y obviamente no nos permiten usarlos todavía, sino hasta la semana que viene. Entonces tomen nota de esto. Nos vemos la próxima semana para arrancar nuestras clases de Escuela de Desarrollo. Y también no se olviden que ya pronto en el mes de octubre van a cambiar los horarios de la iglesia y vamos a ir de 3 cultos a 4 cultos. Sigan ustedes, ¿verdad?, estos avisos, ¿verdad? Y nos estaremos viendo la semana que viene. Gracias a todos mis hermanos que se conectaron el día de hoy. Tengo aquí a Alfredo Sánchez, gracias por estar con nosotros. Rachel Sanz, gracias. Irma Argüelles, muy bien, gracias Irma, bendecido día también para ti. Caro, hermana Caro, también que tengan bonito día. Y Lolis, también mucho gusto en tenerte en este devocional. Entonces, mis hermanos, quiero que el Señor les bendiga, les guarde y les use grandemente en sus vidas. Como siempre, ¿verdad? Diciendo, somos perfectos, ¿no? Somos útiles para el Señor. Que Dios les bendiga.